Nuestra parashá del día de la fecha es parashá Terumá. Es decir, juntemos ofrendas para hacer un mishkan, un tabernáculo. Hay dos versículos que son sumamente conocidos, muy mal usados. Traigan ofrendas todo aquel que lo sienta en su corazón. Digo mal usado porque con esto de mezclar dinero y creencia es uno de los versículos más utilizados para contraponer a la persona que escucha entre que si tiene fe en Dios, que tiene que traer su dinero al lugar. Pero básicamente Dios es un poquitito más inteligente. Claro, Él está un paso más arriba que nosotros, obviamente. ¿Por qué Dios no da una misvá, un mandamiento? Quiero que traigan o que hagan tal cosa. Porque hay una diferencia. Una cosa es cuando Dios exige, y otra cosa es cuando Dios abre el juego. El que lo sienta, que lo haga. Cuando es el que lo siente que lo haga, significa que uno quiere tener participación. Y si uno quiere tener participación, la acción está más allá del billete o del elemento material. Es participar, es querer formar parte, es querer construir, es querer ser. Es lo mismo que la teshuvá, que el arrepentimiento. Dios ofrece la oportunidad que nos arrepintamos cada vez que nos equivocamos. Pero somos nosotros los que nos tenemos que mover hacia ello. Así también debería ser cuando queremos sostener o construir algo material, para que la presencia divina, denominada Shekinah, esté entre nosotros. Y Dios va a decir, hagan un mishkan para que yo ponga mi morada allí. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios necesita un lugarcito donde habitar? ¿Tenemos que hacerle una casita? Los salmos dicen, ni los cielos pueden contenerlo. Sin embargo, Él pide un humilde lugar hecho de madera, un poquitito de oro y plata y unos utensilios para que Él ponga su morada entre nosotros. Y además de todo eso, le dice a Moshe, haz las cosas como yo te las muestro, pero no le da ninguna foto ni ningún plano. Así que Moshe tiene que verlo y después explicarlo. Ahora, qué interesante. No fue Moshe el que hizo las cosas, fue el que indujo la acción del pueblo. ¿Quién hizo las cosas? Betzalel y Ahioab. ¿Se acuerdan? En textos posteriores va a decir Dios, yo a esta persona le di espíritu de esto y del otro y de aquello, y la artesanía suficiente como para construir. Sin embargo, cuando pensamos en el Mishkan, nunca pensamos en quiénes fueron los artesanos. Pensamos en Moshe, Moisés, el que recibió la orden del Mishkan, del tabernáculo. Claro, es más importante el que impulsa que el que la termina haciendo. Porque si no hay impulso, las cosas no se hacen. Y si no hay dirección, las cosas no se terminan. En este sentido, Israel hizo algo bueno. Empezó y terminó. Y después hizo algo malo. Cuando tuvo el Mishkan, terminó siendo un becerro de oro. Dios nos guarde de ser iguales nosotros, porque no estamos lejos de ser iguales a cualquier otro tipo de generación o cometer cualquier otro tipo de error. De todos los elementos que se van a construir, uno solo va a decir Dios, vean su y hagan
el resto es hace esto, hace aquello y hace el otro. Pero hay un elemento que es vehagan entre todos, y eso es el Aarón, el lugar donde iban a estar las tablas de la ley, la Torá, los 10 mandamientos, como ustedes más quieran definirlo. ¿Quiénes son los que van a hacer? Y acá podemos empezar a verlo de distintas formas. El pueblo de Israel, porque es el elegido por Dios. El único problema es que, para pensar así, que el pueblo de Israel no salió solo de Egipto. Salió con el Erram, con una muchedumbre de otras personas que se habían incorporado. Entonces el pueblo de Israel no es solamente la descendencia física de Abraham, sino también los que se les unen. Bueno, pero podemos verlo de otra manera también. Que hagan los sacerdotes, o que hagan los levitas, o que haga el pueblo común. ¿Quiénes? No, que hagan todos. Si es que hagan todos, entonces somos todos iguales. Suena muy lógico. Claro que somos todos iguales. Pero todos tenemos distintos roles. Claro que todos tenemos distintos roles. ¿Alguna vez la sociedad occidental que dice seguir a Yeshua va a entender que para ser parte de Israel hay que venir a Israel? ¿O van a seguir esperando que Israel muera para ser sociedad occidental? Mientras no haya conciencia de eso, no va a haber unidad entre la iglesia y los judíos, para ser bien claro. Construyamos entonces el Aarón HaKodesh. Y esa es nuestra responsabilidad. Somos los únicos en este momento que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra visión es más amplia, es más abarcadora. A ver, hay distintos elementos en el Mishkan, en el tabernáculo. El Aarón HaKodesh, el lugar donde iba a estar las tablas de la ley, que es el lugar santísimo. La menorá, que está a la izquierda, que está a la derecha, que ilumina. Dice Job que la luz viene del norte. El norte representa la cabeza. La luz de Dios que nos ilumina en la lógica es lo que nos da la sabiduría. La mesa está a la izquierda. Dice Coelet, Eclesiastés, que el corazón del tonto está a la izquierda. La mesa de los panes de proposición es lo material. El corazón del tonto, es decir, del que no puede ver más allá de su yetzer hara y su impulso del mal, y queda atrapado en este mundo. El que aplica toda su fuerza y toda su energía a una vida placentera, sin poder ver un poco más lejos del valor de su propia existencia. Para Dios se vuelve un tonto, no como desprecio, sino como pérdida de la vida que Dios nos está dando. Ahora, ¿quién entraba al lugar santísimo? Todos sabemos, el sumo sacerdote. Si pudiéramos ver el Mishkan como un símbolo externo de algo que es totalmente interno, nos vamos a dar cuenta que en lo externo, por supuesto, entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote no es más que la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de tener una relación perfecta con Dios.
y si tenemos esa relación perfecta con Dios. El Mishkan entra en nosotros, más que nosotros en el Mishkan. Porque lo más importante no son los elementos, sino la presencia divina. Cuando Salomón levantó el templo, que Dios dijo, ¿para qué quiere un templo? Pero los hombres necesitan un templo. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Lo leímos hoy. Si cumplen mis mandamientos y mis ordenanzas, voy a habitar entre ustedes. Si no, puedes hacer el templo más lindo, el más hermoso. Pero si no hay esencia divina de parte nuestra, Dios no va a morar en nosotros. Levítico 26:11. Después de dar toda la Torá, Dios dice, como condición, si cumplen mis mandamientos y mis ordenanzas, moraré en medio de ustedes. Y si no, no va a morar en medio de nosotros. Por lo tanto, Dios ofrece, pero espera nuestra respuesta. ¿Qué había arriba del Arón HaKodesh? ¿Cómo se llama? Del arca. Dos querubines. ¿Se acuerdan de eso? Unidos, con cara de niño, dicen algunos. Algunos dicen con cara de hombre y con cara de mujer. ¿Pero qué son los querubines? Y eso va a tener que ver con nuestra relación con Dios. La primera vez que aparece el término querubín, ¿cuándo es? En el Gan Edén, en el Jardín del Edén. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva para proteger la entrada del Jardín del Edén y que Adán y Eva no quieran ir a comer de nuevo del árbol del bien y del bien y del mal y del árbol de la vida, para que siempre vivan como injustos. ¿Qué es lo que pone Dios en la puerta del Gan Edén? Dos querubines con espadas para que no podamos pasar. ¿Pero qué son los querubines? Bueno, hay dos definiciones. Para algunos son un tipo de ángeles determinados. Y Ben Ezra, un comentarista excelente de la Edad Media, un filólogo, muy estudioso del hebreo, de los términos, plantea que la palabra querub, de querubín, en realidad significa materia amorfa, es decir, materia sin forma. ¿De dónde saca esta idea? Del libro de Ezequiel. Ezequiel habla de Masea Marcabé, ¿cómo se traduce en español? La carroza de fuego, ¿cómo es? Bueno, esa visión que tiene Ezequiel, de un carro con las ruedas y unas formas extrañas, no me acuerdo el término en español ahora. En un momento él habla de 4 criaturas: el buey, el hombre, el águila y el león. Después va a decir que son querubines. Entonces, el querubín es materia amorfa, materia sin forma, que por algún motivo toma forma. La del buey, la del hombre, la del león, la del águila. De la misma manera, si los querubines son materia amorfa, nos representa el amor primigenio, el amor inocente, que en nosotros, en la medida que vamos creciendo, puede tomar distintas formas, para el bien, para el mal. El odio no es más de la otra cara que el amor. Pedir a Dios no es más que la otra cara de la necesidad. Y el lugar santísimo no es más que la otra cara, la cara del error. Porque si hay presencia divina, también puede haber ausencia divina.
Y Dios nos va a decir, hagan entre todos el lugar en donde yo voy a residir. El lugar no lo hace Rabino, el lugar no lo hacen ustedes, el lugar lo hacemos entre todos. El lugar no lo hacemos los viernes a las 7 de la tarde y no lo hacemos los sábados a las 10:30 de la mañana. El lugar lo hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Porque ahí entonces es en donde Dios va a morar en nosotros o no. ¿Qué ventaja tenemos si Dios mora en nosotros? Y bueno, vamos a encontrar algo que se llama paz. Algo que todos queremos. Y sabiduría para entender nuestras vidas. Y equilibrio para poder relacionarnos con otros. Dice Yeshua, no juremos ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, sino que sea nuestro hablar sí o no, porque lo que es más que esto proviene del impulso del mal. No juremos, yo voy a hacer tal cosa, si Dios quiere. Yo te prometo tal otra, si Dios quiere. Que sea nuestro hablar sí o no. Para acercarnos a Dios, la única forma de acercarse es con esa absoluta humildad, pero también con esa absoluta coherencia. Si digo que voy a hacer algo, Dios mediante, debo hacerlo. Suena tan fácil. Y si digo que no voy a hacer algo, no debo hacerlo. Esa es la única manera de construir el Mishkan en nuestro interior. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense qué lejos que se ha ido la teología en el cristianismo, que se interpretó a los pobres de espíritu como los pobres materiales. Acá somos todos pobres. Eso nos hace ni más ni menos. Porque uno es pobre materialmente hacia afuera. Tengo casa, no tengo casa, tengo auto, no tengo auto, gano más plata, gano menos plata, tengo, no tengo. Por eso es exterior. Y Dios habla del corazón, que es diferente. Bienaventurados los pobres en espíritu. Isaías 66, 1, 2 claramente expone quiénes son los pobres en espíritu. Los humildes de corazón y los que tiemblan ante la presencia divina. Es más difícil que un rico sea humilde a que un camello pase por la puerta de la aguja. Eso es verdad. Porque generalmente el dinero da poder y el poder nos enorgullece. Pero no es imposible. Por ende, el corazón humilde es el que puede tener la presencia divina. Y el corazón humilde es el que teme frente a Dios. Y el que teme frente a Dios es el que trata de vivir de acuerdo a su voluntad. Y el que trata de vivir de acuerdo a su voluntad nunca es rechazado por Dios. Nunca. Nunca. En Israel hay un cierto debate. ¿Levantamos el templo? No levantamos el templo. ¿Y para qué queremos el templo? Para matar animales y pedirle a Dios que nos perdone a través de la sangre de los animales. ¿Es válido? De alguna manera es válido, está escrito en la Escritura. La Torah lo dice.
Pero también es válido entender que Dios se revela al hombre en el tiempo y la forma en que el hombre puede entender. En aquella época se mataban hombres. Dios dice no, sacrifiquen animales. Me parece que en esta época hemos avanzado en la conciencia de la humanidad un poquito, como para no necesitar matar animales, sino hacernos cargo nosotros de nuestros propios errores. Claro, como judíos mesiánicos creemos que Yeshua es el sacrificio perfecto y que ya no hace falta. Sí, está bien, pero no todo el pueblo judío cree de esa manera. El pueblo cristiano también está en la expectativa del templo, porque se piensa que cuando se levante el templo los judíos vamos a creer en Cristo, y siguen tan equivocados como hace 2000 años. Tan equivocados como hace 2000 años. Y es más, nos miran a los judíos mesiánicos y nos dicen: ustedes son la concreción de las Escrituras, esto es profético, Dios lo está haciendo. Es verdad, Dios lo está haciendo. Es profético, sí, porque fue dicho por el mismo Yeshua. Es verdad. Pero hacen tan poco por nosotros. Tan poco. Pero tan poco. Ustedes saben que el Vaticano no acepta a los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque van a tener problemas con el resto de la comunidad judía. Pero ¿cómo? ¿No somos la concreción de la Escritura? Sí, viste, pero... No, la política está primero. La política está primero. Y Dios que nos dice, entre todos, judíos y gentiles, iguales, levanten un tabernáculo donde yo ponga mi morada. ¿Y dónde la vamos a poner? ¿En Nueva York? ¿La vamos a poner en Roma? ¿En Alemania? ¿En Rusia? ¿En China, que ahora el valor de la moneda es importante para los chinos? ¿Vamos a ir cambiando? ¿O vamos a ir a la esencia, que es Jerusalén? Y Dios sigue diciendo: levanten un tabernáculo entre todos. Las épocas que vivimos, como siempre les digo, son épocas muy especiales, porque nos hacen responsables de lo que somos, de lo que decimos y de lo que creemos. Más tarde, antes de terminar el servicio, les voy a comentar una reunión que tuve ayer, tipo ecuménica, con determinada gente, con su lado bueno y su lado malo. Pero al fin y al cabo, somos responsables de que Dios more o no more entre nosotros. A que esto se levantó así, a que tal cosa significa tal otra del Mesías. Corazón humilde para unirse a Dios. Por último, ¿qué es estar en la presencia de Dios? Para el común del cristianismo, que es una cosa que baja del cielo y que Dios está y que después se va. En realidad Dios está, porque es el creador. Es el sumo sacerdote que entra. O sea, somos nosotros los que entramos o no entramos, que es muy diferente. Y cuando entramos, ¿qué hay? Eternidad. Silencio absoluto. No hay preguntas, no hay respuestas. Eternidad. No hay vida, no hay muerte. Eternidad. Solo eternidad. ¿Y podemos entrar ahí? Sí. ¿Y a qué entraba el sumo sacerdote? No se olviden que él entraba a orar en Dios Jesús. Y a derramar sangre sobre la Ronacol, bla, 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 pero todo tiene un contexto de oración. Por ende, lo que nos permite entrar a la presencia divina
es justamente la oración de un corazón humilde que intenta unirse con Dios. Eso es el Mishkan. Todo el resto de cosas son elementos muy lindos, muy bonitos, pero son elementos materiales. Lo importante es nuestro ingreso a la dimensión divina. ¿Qué es lo que en el fondo buscamos? Eso que llamamos realizar nuestros sueños, y que quiero esto, y que quiero lo otro, y que me gustaría aquello, no es nada más ni nada menos que lo que nos falta. Y lo que nos falta es Dios en ciertas áreas de nuestra existencia. Y hacia ahí tenemos que ir, porque ese es el sentido de la vida. ¿Y cómo podemos ir? Y hay dos caminos, solos y aislados o juntos. ¿Y Dios qué pide? Hagan entre todos un lugar donde yo habito. Comunidad. Hagamos entre todos una comunidad donde Dios habita. Shabbat Shalom.